Los dos testigos del Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los olivos candeleros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Con el pueblo en el cual Dios va a hacer morder el polvo de la humillación a dos bestias, al anticristo y al falso profeta. Con un pueblo chiquitito, lo hablábamos anoche, un pueblo pequeño, un pueblo que está rodeado de 124 millones de enemigos y que ellos solamente son 6 millones. Uno dice, ¿cómo es posible que puedan sobrevivir 6 millones en medio de 124 millones? Si alguien todavía duda de que Dios está con Israel a pesar de que Israel está alejado del Señor, si alguien duda, entonces mire la historia, cómo Dios ha guardado esta nación en los últimos 63 años en medio de 124 naciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast cristiano La Verdad os hará libres. Bienvenidos. El tema en esta ocasión es los dos testigos del Apocalipsis. Y ahí, en medio de este pueblo de Israel, Dios vuelve su trato total y absolutamente con él. En ese periodo crudo de la gran tribulación, para cumplir la profecía del apóstol San Pablo, cuando dice que al final todo Israel será salvo y será recogido de nuevo. Y mirarán, dice, al que traspasaron, y llorarán y lamentarán. Qué lindo va a ser ese momento extraordinario, cuando esta nación, este pueblo judío, caiga de rodillas y levante la mano al Rey de Reyes, Señor de los señores. Precioso. Y eso va a ser lindo tanto para Israel como para el Señor Jesús. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, falleciendo de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que tiene que ser en un periodo extraordinario, en el momento de la historia de la semana 70 de Daniel. Hoy en día eso demuestra que conforme más nos acercamos a la venida de Cristo, las naciones van a ir sintiendo un espíritu más antisemita, un espíritu más anti-israelí. Eso sin lugar a duda lo estamos notando en estos momentos, y anoche hablábamos de eso. El espíritu antisemita ha crecido con toda su potencia y con toda su fuerza, sobre todo en este año. Es que todo se está preparando ya, todo. Estamos llegando a la parte final. Sin embargo, aún así el pueblo de Israel está duro todavía para reconocerlo. Así es que tendrá que levantar el Señor dos hombres, dos tremendos hombres de tremenda credibilidad en el pueblo judío, para que al final vengan a demostrar a la nación judía quién es verdaderamente Yeshua o Jesús. Y a eso es lo que vamos a ir, en esos dos testigos. Pero para eso está el serio problema entonces, para llegar a todo eso, todavía de Jerusalén. Jerusalén, el sueño más anhelado de los judíos por 2000 años, la reconstrucción del tercer templo. Se ora cada día en las oraciones, y en el cierre de la última oración por la tarde se ora por la reconstrucción de ese templo. Ese templo es el anhelo, y por ello han trabajado con todas sus fuerzas en estos momentos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. No permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre todos los que vieron y oyeron una gran voz en el cielo,
que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En casi 2000 años el pueblo judío no ha dejado de rezar por la reconstrucción del templo, producto del pacto logrado por el anticristo en el conflicto de la guerra de Gog y Magog, más el terremoto que dejó fuera la mezquita de Mar. Ya casi son 3 años y medio y el templo está listo, y los judíos declaran fiesta mundial y se preparan para la inauguración del dicho templo. ¿Qué tan lejos están de esa realidad? Pero como estamos viendo en este momento, ese sueño parece estar ya haciéndose realidad. La nación judía anhela ese templo. En todos, soldados, jóvenes, viejos, todos anhelan ese momento trascendental y saben que está llegando un momento histórico en su profecía. Lo sienten, lo viven. Como es sabido, el conflicto israelí-palestino-árabe es esencialmente el monte del templo, puesto que los musulmanes reclaman ese lugar como el tercer lugar santo del Islam. Y los musulmanes tienen 2 mezquitas construidas exactamente en el monte del templo, siendo la mezquita de Omar la que está exactamente sobre la roca donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac, y cuyo lugar estuvo la parte principal del primero y segundo templo judío. En el 2008 se dio una negociación en Annapolis, Maryland, y un hermano investigador de España sacó el siguiente diagrama de códigos en ese año, que a continuación quiero mostrarles. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es muy interesante en la visión que hace Juan del Apocalipsis. Juan en ese momento está viendo que se le da una caña de medir, y se le dice que mida al templo y los que están dentro del templo. Eso es exactamente lo que se conoce hoy en día como el monte del templo. Todo lo que se conoce como el patio del templo es exactamente donde estuvo el primero y el segundo templo, y todo lo que involucra ese patio completo, grande, ancho. El Señor le dice a Juan que mida el templo y todo el área del patio del templo, pero lo que está fuera del patio, eso no lo mida, porque eso será entregado a los gentiles. Lo que más sorprendió es que mientras se dio esa reunión secreta donde no se dio información absoluta de lo que allí se negoció, debajo lo que se conoce negociación bajo la mesa, es que aparece un documental de los códigos de la Biblia. Inmediatamente se me es enviado ese código para que lo investigue. El código es asombroso porque me llega exactamente en esos días que se va a hacer la negociación de paz. Nos quedamos con la boca abierta porque el diagrama que nos estaban enviando fue unos cuantos meses antes de que Simón Pérez fuera elegido presidente. Nos sorprende enormemente porque en el diagrama aparece como Simón Pérez presidente.
En algunos momentos no lo entendíamos. Porque en esos momentos Simón Pérez, un anciano israelí político, estaba retirado de la política. Pero en el diagrama que encontramos, en este código que encontramos que decía Simón Pérez presidente. Y viene la gran sorpresa. Simón Pérez aparece en el pleno de la política de Israel y es elegido presidente de Israel. Y solo 2 semanas después que es elegido presidente, anuncia Simón Pérez las negociaciones de paz en Maryland. Así es que eso nos llama la atención y es cuando pelamos nuestros ojos para ver lo que decía este código de la Biblia. Y nos llama profundamente la atención, porque en el código que fue encontrado en la Biblia, en los capítulos especiales, aparece mencionado el nombre de Simón Pérez, el nombre de la secretaria de Relaciones Exteriores, Livni, y en todo esto aparecen negociaciones secretas. Y aparece la palabra, se acerca la semana 70. Bueno, queridos hermanos, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado y compartan esta gran bendición. Déjenos sus comentarios y escríbanos para seguir llevando estos temas y muchos más. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast cristiano La Verdad Os Hará Libres. Bienvenidos.